Es un tema tan profundo, como decimos, Sí, y tantas cosas que a veces puedes sacar. De una sacas esto, sacas lo otro, total. porque son traumas que, como tú dices, se viven a diario, o te traumas porque te echaron hoy del trabajo, Sí, llegas tan contento al trabajo y te dicen, estás despedido. totalmente. O vas tan contento a llamar a tu familia y de repente te dicen, mira, pasó esto y esto con tu familiar, ha fallecido. Y no te lo esperas, No te lo y te marca esperas. de por vida, pero es algo que tú dices, o vivo con esto, sano esto, lo voy a recordar, Mm. pero no puedo seguirme lastimando por esto, porque ya es algo que ya pasó No y nos lo tengo que merecemos superar, vivir así, es ¿sabes? que no te mereces. Entonces, Manuel, salida de los traumas. ¿Cómo salir de un trauma? Mira, número uno, yo te lo voy a hablar desde este punto de vista, desde estos patrones, ¿no? Número uno, lo primero que tienes que hacer es saber que estás traumado. Es decir, el llamar las cosas por su nombre. Ya. Sufro por esto. Es decir, es en la realidad. Sufro de baja identidad. ¿Y por qué? Pues sufro porque mi cuerpo me trauma, no me afecto tal y como soy como mujer, que suele suceder mucho, y esto a mí me trauma. Y este trauma me ha creado una inseguridad. Como hemos dicho, todo trauma viene con un tipo de mentalidad diferente. Sí. No solamente viene con el dolor, también viene con un cambio de mentalidad. De la misma manera que ocurre el dolor y el cambio de mentalidad, yo tengo Sí. que ir a por alguien que me dé una salud nueva o que me traiga una sanidad a la herida y con la sanidad de la herida un nuevo cambio de mentalidad. Claro. ¿Qué ocurre? La Biblia te dice lo siguiente. Te dice claramente que los que mueren en Cristo son llevados con Él. El mundo te dice que cuando una persona muera, el vacío queda, ya no hay más. Ya. Pero ¿qué ocurre? Que los cristianos es un hecho que se fue tu familiar, pero es una verdad que te vas a volver a encontrar con un familiar. Entonces, el Claro. nivel más alto de, 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 de verdad, el nivel más alto de autoridad, el nivel más alto de seguridad, yo me quedo con la palabra de Dios. Claro. Y eso a mí me edifica en saber que de aquí 40, 50, 60 años, yo veré otra vez a esa persona y estaremos en un mundo diferente, una cosa diferente. El mundo, cuando te da un tipo de mentalidad es, yo estaba hablando con psiquiatras y psicólogos sobre Sí. todos estos temas, y ellos te dicen que no hay solución para ellos si la persona no puede. Es decir, van a Ah, hablar contigo, te van a intentar estructurar las ideas, te van a dar una planificación de lo que está de pasando. vete con amigos, sal, juega, tal, ¿me entiendes? Intenta crear una nueva vida, acéptalo, ten resiliencia, te Claro. van a dar ideales, pero hay muchas veces que los ideales no No funcionan y lo que funciona. le tienen que dar a la gente es pastillas. Ya. ¿Por qué? Porque no pueden con su dolor mental. Ya. Cuando Cristo viene a una persona le dice arrepiéntete. Mm. Ahí ya la cosa cambia. Porque cuando tú te vas al concepto de arrepentimiento, el verdadero viene del griego metanoia. ¿Qué es metanoia? Cambio de mentalidad. Giro de 180 grados, cambia tu dirección. Es decir, deja de ser quien eres Ya. para comenzar a ser la persona que yo quiero que tú Claro. seas. Nos vamos a los evangelios. El mismo Jesús dice lo siguiente. El que no muere no vive. Mira. Para que alguien viva, dice, la semilla tiene que caer, morir y entonces comienza a dar vida. Es decir, cuando vienes a Cristo, tú dejas de ser Brian quien eras. Cuando yo llego a Cristo, dejo de ser quien era. Entonces, Cristo se responsabiliza, oído a esto, Cristo se responsabiliza de que mi yo interior esté sano. Lo único que yo debo de hacer es acercarme a Él y aceptar su palabra. Sí. Cuando tú vas a Juan 8, te dice que por su verdad, por su palabra seremos libres y la verdad te hará libres. Claro. Pero antes de decirte que te haré libre, primeramente te dice, escucharás mi palabra, guardarás mi palabra, eso te convierte en mi discípulo y al ser mi discípulo conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es decir, no es conozco un mensaje y viene la libertad. Primero viene el Claro. mensaje, me convierto en el mensaje y al convertirme en el mensaje soy libre. Claro. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Porque es allí donde me convierto discípulo, conozco la verdad y me hago libre. Porque yo no soluciono las cosas por medio de la evasión. Yo no necesito drogas para un dolor del corazón. Yo no necesito placer, no necesito fiesta, no necesito dinero, no necesito absolutamente nada para solucionar el trauma. Yo necesito una mentalidad diferente.
un corazón diferente y alguien que tenga acceso a mi interior. Ujú. Solo el Espíritu Santo tiene Y acceso ahí al ya interior. tienes la salida de lo de los Y traumas. ahí tienes la Claro. salida. Eso Manuel, es una realidad. Que para ir cerrando este tema tan bueno, porque Dale. creo que vamos a hacer una segunda parte de esto porque este tema está buenísimo. ¿Cuáles son los tipos de traumas que más a menudo se ven, Sí. que vive la gente? Porque, ¿cuáles son los traumas que más se atacan Mira, hoy en día? el producto del trauma, como he dicho, también la mentalidad. Ujú. El trauma tiene un residuo que es la mentalidad. Es decir, hay gente que ha nacido en un ambiente traumado. Si tú te vas a Cuba, Sí, tú vas a encontrarte gente con mentalidad de pobre porque han vivido el trauma el trauma de de lo eso. que es la pobreza. Es decir, Claro. ya son 4 generaciones, 5 o 6 que han nacido dentro de la pobreza y como pensaban los abuelos, el haber visto la grandeza de los abuelos no los ha heredado la grandeza a los nuevos. Entonces son niños que con 8 o 9 años ya tienen que trabajar. No saben lo que es la adolescencia, no saben lo que es mucho. Igual pasa en Venezuela, igual pasa en África, igual pasa en muchos lugares. Ya. Cuando existen muchos traumas, ¿no? Pero yo creo que el peor trauma es el trauma del residuo, lo que queda. Lo que ¿Qué queda. ocurre? Que ahora tenemos jóvenes de 12, 13, 14 años muy sexualizados, Ujú. que están entregando sus cuerpos de manera rápida, que yo cuando hablo con ellos yo les digo, no lo hagáis ni siquiera por Dios, hacerlo por lógica. Es decir, no necesito hablar de Dios para defender la inteligencia y la sabiduría, Ya. porque yo necesito inteligencia y sabiduría para saber cómo está mi generación hoy. Mi generación es la que más suicidios está teniendo. Sí. Mi Lamentablemente. generación es la que más poca sabiduría hay. Ujú. Ha muerto el arte en mi generación, ya no hay arte. Ahora ponen un plátano con un pedazo de... Ya. y eso es Y arte. ese es arte. Ya no existe el arte, ya no existe la buena música, ya no hay buena música. Es más, tienes que ir a antaño para escuchar música de verdad. De verdad. Antes se grababa un disco y lo mantenías días por días y lo recordabas años tras años y eran épicos. Ahora nosotros ya no nos acordamos de las canciones que sacaba nuestros Ancestros, es decir, no nos acordamos de de nada. nada. Y ni siquiera nos acordamos de ninguna canción de Daddy Yankee. Y mira Daddy Yankee o Bad Bunny, no nos acordamos de sus canciones, nos acordamos si ponemos atención. ¿Quién se acuerda hoy de Despacito? ¿Quién se pone ahora mismo Despacito para hacer? Pero Despacito fue una de las canciones más grandes. ¿Qué ocurre? Que en mi generación ha muerto el arte, ha muerto la música, ha muerto al amor. Mi generación muere ya por placer, pero no conoce el amor. Hay gente ahí que no sabe ni siquiera recibir, si ni siquiera sabe si ha recibido amor verdadero. Es verdad. Pero esos son traumas. Traumas generados, traumas porque hubo una generación que obligó a la mujer a no ser nadie y ahora la mujer se ha destapado y ha querido hacer y se han confundido, esos son residuos del trauma. Del trauma. Porque el residuo del trauma es, como hicieron esto con mis antepasados, yo voy a hacer esto, pero en realidad eso no trae ningún beneficio. Ya. Los beneficios del trauma es que simplemente vas a ser una persona que no quieres ser, porque el trauma tiene beneficios, Sí. quieras o no. Claro. Los beneficios del trauma son que te vas a convertir en una persona que nunca deberías de ser. Ujú. Entonces, los mejores luchadores que ahora mismo están en UFC, en boxeo, son personas que han recibido muchos traumas. Claro. Y ese odio lo han convertido en ganancias. Son personas que han recibido daños, que han sido abandonados, sin padre, en extrema pobreza y lo han recibido en ganancias, que se puede decir que está bien, todo lo que tú quieras, gana dinero. Para mí no significa nada. El único beneficio del trauma es que por medio de eso saques una enseñanza positiva. Ujú. Pero las negatividades del trauma son lo peor que Lo tú peor. puedas meter. Claro, claro. Lo peor. Si tú a mí me dices, ¿cuál es el peor trauma que este país está teniendo? Yo le digo los traumas que vienen de atrás. Ujú. Porque hoy en día los traumas que la gente tiene son relacionados con la falta de identidad. No saben recibir identidad, no saben de dónde viene su identidad y se les convierte en un trauma. Buscan siempre al personaje, al influencer, para que les diga quién son y quién dejan de ser. Sí. Las personas se emborrachan y fuman y hacen y deshacen sin ninguna necesidad y sin gustarle, Claro. simplemente porque ya que lo haces, hazlo, pero hazlo con madurez, no lo hagas fuera de lugar.
terminan acostados con personas que 2 semanas, 3 se van a dejar de seguir en Instagram y en redes sociales y se van a olvidar, les entregan su cuerpo, su vida a personas ya traumadas que les van a traumar más, la ansiedad, es decir, eso es producto de una generación que vive Ya, dentro de un trauma continuo y dentro de un residuo del trauma del del pasado. pasado. La ansiedad, hoy en día todo el mundo tiene ansiedad. La El mayoría. estrés crónico, todo el mundo, la gente está perdiendo el pelo, las ganas de vivir. Hay gente con 25 o 30 años que está muy mal y hay otros que solamente, esto también es algo que a mí me gusta hablarlo, Sí. solamente la gente es feliz si tiene un viaje, un poquito de dinero para ir de fiesta y el último iPhone. Ya mi generación es feliz así. Ya. Pero les da igual que el gobierno les diga, que el gobierno los aplaque, que no tengan libertad financiera, que no tengan ni siquiera para comprarse un piso, como estamos ahora, y siguen aceptando y siguen votando a los mismos. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del trauma es que te mantiene esclavo de la situación. Y hay una generación con residuos de las mentalidades. Si quieres entenderlo, tienes que ver el podcast El podcast completo. completo. Porque el residuo mental es brutal. Es que es brutal. Es brutal. Un trauma de una generación, de que vivíamos esclavos ya y ahora que eres libre vives esclavo de otras De cosas. otras Es decir, cosas. te Claro. conviertes libre pero vuelves a la esclavitud. Ese se creo que es el peor trauma, porque muchos hay infidelidades, divorcios, papá no estuvo, mamá no estuvo, abusos, robos, extrema pobreza como hemos hablado, Ujú. niñez, bullying sobre todo es muy tal. Muy tal, Pero claro. creo que sobre Que se ve todo mucho hoy en día. ese es el tema. Hay gente tomando decisiones por los traumas que vivieron sus padres. Y eso es muy complicado. Claro. Sí, porque de repente no sé si acaba, pero en nuestro país a veces se escucha esto. Es que si mi papá fue borracho, yo voy a ser borracho. Total. Es De algo hay que que, morir. claro, de algo hay que morir, decía mi mamá. Mi mamá siempre decía un dicho, bueno, el que por su gusto, pues que lo entierren parado. Total. Entonces, tú te quedas y tú dices, son tantas cosas, de tantos traumas, Sí. que tuve gente que tal vez sufrió un robo, que sufrió una violencia, que sufrió esto, un golpe, esto, lo otro, pero están traumados. Y qué tan importante, Manuel, para ir cerrando este tema espectacular, qué tan importante es en el área cristiana Dios, pero qué tan importante es la especialidad, digamos, los especialistas que hay como psicólogos, psiquiatras, que tratan ese tipo de cosas para gente que nos va a ver, gente que a lo mejor no es cristiana y que a lo mejor está pasando ahora un momento y que va a llegar este bombazo, esta bomba que estamos soltando de los traumas y están esperando una solución. Pero es tan importante en el ámbito cristiano y en el ámbito natural los especialistas. O hablemos de los dos puntos. Son muy importantes porque hay cosas que son, mira, hay 3 cosas por la cual puede pasar nuestra mente. Número 1, por la ignorancia, todos somos ignorantes, es decir, todos hemos nacido con ignorancia y ignoramos ahora mismo, decía uno, prefiero dar todo lo que sé para que se me dé todo lo que ignoro. Número 2, está la desequilibrio mental y la locura. El desequilibrio mental, todos estamos desequilibrados en alguna área, ¿vale? Sí. Es decir, el desequilibrio mental no es que estés mal de tu mente, es que has aceptado una manera de ver la vida que en realidad no es correcta. Es decir, todos aquellos que ahora mismo están en Ucrania pegándose tiros unos a otros están un poco desequilibrados. Claro. Al igual que en Israel, es decir, me da igual que sea Israel, me da igual que sea Gaza, están un poco desequilibrados porque no está bien quitarle la vida a otra persona, cuando en realidad los que les mandan a la guerra ni siquiera Ni se mueven. es decir, Claro. firman un papel y te mandan a ti. Eso es un desequilibrio mental. ¿Qué es un desequilibrio mental? Es cuando afectas una moneda de intercambio por algo, es decir, no es que necesito acostarme con otra persona para sentirme amado y para sentir felicidad. Eso no es así, tú lo sabes, porque mañana es pan para hoy, hambre para mañana. Ya. Es decir, eso es otro desequilibrio mental. O necesito emborracharme para olvidar, eso es otro desequilibrio mental. Sí. Es decir, luego está la locura, que es cuando tú crees que algo es así y vives por medio de ello. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y es la gente que dice que prefiere ver morir a un ser humano antes que un animal. Eso es una locura. Es una locura. ¿Me entiendes? Claro. Hay gente ahí vegana, hay gente que yo lo veo como una locura, realmente, porque no hay sentido que desees la muerte de una persona humana, pero que llores y berrees por la muerte de un animal.
¿me entiendes? Claro, No hay, porque no. mañana el que te va a salvar la vida el doctor es la persona y no es los Ya, animales. Llora por los dos, porque claro. lo veo más lógico, pero no veo eso. Y hay gente que tiene ese tipo de cosas. ¿Qué hacen los psicólogos? Los psicólogos y los psiquiatras son personas especialistas y preparadas para hacerte darte cuenta de que ni el mundo es tan gris, ni el mundo es tan multicolor. Claro. Y cuando hablas con ellos son personas preparadas en esta área. ¿Cuál es la diferencia de un psicólogo a un cristiano? Hay cristianos psicólogos. Ujú, ¿Qué ocurre? Que los psicólogos intentan tratar más desde el área de la ciencia. ujú. Y la ciencia hay cosas que no afecta del área de la espiritualidad. Ahora te digo, hay Sí, iglesias que llevan al extremo la espiritualidad. Y eso es otro, eso es ese es otro, otro, eso es ese otro. otro Eso harina de otro costal. yo digo que para vivir se necesitan tres cosas: pensamiento crítico, una experiencia personal y Ujú. buenos maestros. Porque Perfecto. cuando tú no tienes buenos maestros, vas a tener una mala interpretación de la vida, es decir, tú no vas a tener pensamiento crítico y no vas a tener esa manera de interpretar las cosas. Sí. Cuando tú veas que todo se está llevando al extremo malo, cuando tú todo ya al extremo malo como Dios no existe, eso es un Mm, extremo malo porque tú no me puedes demostrar científicamente que Dios no existe. claro. Y cuando yo te digo Dios existe, pero la ciencia no, eso es otro extremo malo. Es Ujú. decir, la ciencia y Dios no es que se lleven mal, se llevan bien, porque hay científicos eh, como el padre del ADN, que lo descubrió, que recibió el premio Nobel de Ciencia, que él dice literalmente que se encontró con Dios en un laboratorio. Es un Mira, premio Nobel de increíble, ciencia que ¿no? se le dio y es un hombre de verdad y él ha escrito libros de fe. Es decir, la ciencia, la gente de ciencia, tampoco es que dejen de creer en Dios. Ya, ya. Cuando nosotros vemos a un cristiano y a un psicólogo es que uno te habla desde la ciencia y otro te habla Habla de desde la la escritura. espiritualidad. Pero ¿qué ocurre? Que la espiritualidad nunca te va a hacer tomar decisiones incorrectas. Ujú. Nosotros si vemos aquí a alguien que está sufriendo demasiado y que la espiritualidad no ha funcionado, los principios bíblicos no han funcionado, le vamos a recomendar que haga todo lo suficiente para buscar solución. Ujú. ¿Cuál es? ¿Necesitas ir a un psicólogo? Vete a un psicólogo, vete a Claro. un psiquiatra, porque lo que queremos es que estés Que sano, mejores. que mejores, que hagas todo. Si yo veo una persona aquí que está con indicios de suicidio, que los hemos tenido, gente que se ha cortado, gente que tal, vamos a intentar darle el punto bíblico, pero también le vamos a ayudar que se conecte y no jamás criticar la Ujú. psicología y la psiquiatría, jamás. Te vamos a llevar allí porque lo importante es que no termines con tu vida, lo importante es que sigas hacia adelante. Hay cristianos Ya. que vienen a la iglesia el domingo y el lunes van a los psicólogos. Eso no habla de su debilidad. ¿Sabes de O qué que es habla eso? malo. Total. ¿Sabes de qué habla eso? De sus ganas de vivir. Claro. Oye, siempre, no sé si tú lo has escuchado, pero siempre hablando de ese punto, porque hablamos abiertamente Mm. y hablamos del punto que a veces cuando a un cristiano le dicen ve al psicólogo, hay gente que lo malinterpreta y No dice, se es puede. que los psicólogos son para locos, yo no estoy loco, pero no es No, porque estemos locos, es porque muchas veces es necesario. total. Porque así como Dios es necesario, también si Dios dejó a esta gente también, Es más, ¿sabes? hay psicólogos más preparados que cristianos. Y hay cristianos que llevan toda la Biblia con toda la vida con una Biblia en la mano y no saben hablar de ciertos temas. Ujú, ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a un psicólogo nunca te va a juzgar ni te va a maltratar. Hay en iglesias que sí, ujú. que te maltratan y te Mira, juzgan. yo te pongo un ejemplo. Yo soy de Nicaragua ¿Sí? y yo siempre a veces hablo con Cinti y yo le digo, oye, ¿cómo fue nuestro cambio, digamos, transicionar cambio? Sí. Y llegamos al Rey Jesús, empezamos a conocer la doctrina, a conocer esto, lo otro, y empezamos a hablar con el pastor Pedro, y empiezas a sacar todos esos traumas que traes, todas esas cosas que tú dices, tengo este problema, tengo lo otro, y no me daba cuenta que tenía este problema. ¿Y Claro. qué pasa? Hay gente que está en las iglesias que probablemente tienen esa pena o no tienen la confianza suficiente para ir y acercarse tal vez a su líder, a su mentor, a su Epa. pastor, y pasa mucho en nuestros países. En nuestros países pasa eso, de que no tienen esa confianza de ir, oye, hasta que yo tengo un problema en mi matrimonio, es que me tiro las porras todos los días que porra aquí es como el churro, en Nicaragua porra es donde tú cocinas, Sí. las porras con mi marido o con mi mujer todos los días, peleamos todos los días, discutimos todos los días, no le puedo tocar porque me rechaza, y viven con ese tipo de cosas, pero van a la iglesia, levantan Total. las manos, adoran a Dios.
El Y problema, están en ese problema. el problema de las iglesias, porque yo soy alguien que está en contra, literalmente, de muchas iglesias, a pesar de ser cristiano. Ya. ¿Por qué? Porque yo tengo ya 30 años, Mm. estoy a punto de cumplir los 30, y estoy cansado de ver iglesias, 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 y que luego se cierran. Y la gente no se Claro. discipula, la gente no se sana y sigue con sus mismos problemas. Eso no Ujú. es culpa de Dios, eso es culpa de las De la personas. iglesia, de la gente que está ahí. Entonces, en realidad, las iglesias muchas veces no tienen un lugar seguro para contar sus penurias, para contar Ujú. sus problemas, para contar si han sido abusados. Gracias a Claro. Dios que nosotros aquí tenemos un lugar seguro que se llaman los líderes y mentores, Ujú. donde son tumbas y te pueden contar las cosas y que no salga y que no se divulgue. Es más, Claro. nosotros no juzgamos al pecador. Nosotros lo que hacemos es que intentamos decirle de manera clara, tú pecas diferente a mí, pero yo no te juzgo. Sobre todo los homosexuales, lesbianas, gente que ha Que sido... puedes venir sin Que ningún puede venir, problema. vente con tus tacones, que a mí Como me da quieras. igual. Yo ¿Por igual. qué? Porque te vas a sentar igual que el que cayó en el adulterio hace 3 años. Te sientas en el mismo sitio, vas a calentar el sillón igual. No te vamos a poner a predicar, no te vamos a poner a imponer manos, no te vamos ni a juzgar. Vente con tus tacones que nos hemos Ya. ido. Los Claro. cristianos, gente en santidad, a un Isla Azul, a un centro comercial, el Azul es el centro El comercial. centro comercial. Nos vamos a un centro comercial y me tomo un café con una persona con tacones. ¿Y a mí qué? Pero si yo en realidad vengo para hablarte un mensaje, vengo para saber cómo estás, vengo Claro. para hacerte. Las iglesias muchas veces no se convierten en un lugar seguro para los traumados. Ujú. Y todos hemos sido traumados. Todos Lo que somos pasa es que hay algunos que son especialistas en crear un personaje que te en tapar cubre, eso, que en te tapar eso, tapa. claro. ¿Qué ocurre? Que este tipo de iglesias fracasan Mm. porque la gente viene a las iglesias para solucionar sus problemas. No vienen para convertirse en pastores ni en Y líderes. no lo encuentran muchas veces. No lo encuentran. ¿Cuáles son las iglesias poderosas y portentosas? Las que se te convierten en un apoyo moral, Ujú. las que te ayudan en todo lo posible y lo necesario, los que te ayudan a tener un tiempo en sanarte. Hay mucha gente que odia sus vidas Ujú. porque les encantaría dar a reset a ese botón y convertir de nuevo, comenzar de nuevo como una nuevo, de especie de cero. videojuego y comenzar desde cero, y eso no es posible. Pero como hemos comenzado, te digo, uno no decide sus heridas, pero uno sí decide qué hacer con ellas. Las mantienes, las Importante. guardas, te Claro, conviertes en lo que tu herida te dice o traes una solución. ¿Qué claro. vas a hacer? Eso es lo importante. Lo importante no es cómo fuiste herido. A mí no me hablas de tu herida. A mí háblame De de cómo vas a solucionar eso. cuáles van a ser tus estrategias, hacia dónde vas a direccionarte. Porque te voy a decir algo y ya me dices tú lo que quieras y como quieras. Muchos de los padres que han maltratado a sus hijos también han sido maltratados. Es que eso es como ciclo y ciclo y ciclo. Muchas de las madres que han gritado que has visto en depresión son madres que no han solucionado su depresión. Y tú que eres joven, que vas a ser papá y todo lo que tú quieras, como no soluciones tu problema, vas a ser igual o peor que tu padre o igual y peor que tu madre. Y es que es así. Es que Si lo no ves. solucionas el problema, al final te conviertes en lo mismo, porque el trauma es lo que convierte a las personas buenas en Y malas. malas. Claro, y es que lo ves, por lo menos te pongo un ejemplo, ahora mismo se viene, y que esto es algo literal, algo vivido, algo real. Mira, Jeffrey Dahmer. Sí, ¿Recuerdas? Este chico creció con su padre y practicaba que no recuerdo ahora, con animales muertos, creo que, y sí, esto, y él se traumó con eso. Y al final, ¿qué le hacía a sus víctimas? Les abría, les sacaba esto, porque él hacía lo que él estaba traumado, porque este hombre al final, tú ves su historia y tú te das cuenta, este hombre vivió un trauma desde su niñez epa, espantoso. Y no solo él, podemos ver personas cristianas, que he visto muchos testimonios de gente que estaba en su vida y de repente, como no encontraron una solución a esto, decidieron meterse a hacer un ejemplo, qué sé yo, sicarios, a hacer esto, y cuando se quieren dar cuenta ya de que están en un error, están metidos en un trauma espantoso, y cuando quieren salir de ahí, ya es que dicen, o mejor me quito la vida, porque ya no puedo más con esto. Entonces, yo creo que hoy en día, Manuel, lo que hemos estado hablando hoy en día es muy importante. muy Y importante. yo creo que deberíamos de prestar ojo, ceja y pestaña a todo esto y ver cómo estamos realmente, si realmente seguimos viviendo un trauma o Es ya que realmente hemos sanado el trauma. o solucionas el trauma o te persigue de por vida, Eso es hasta así. el día de tu muerte. Es Entonces, así. la vida es dura, pero ahí es cuando se escribe la mayor poesía. Mm. El trauma, para que la gente me entienda, es como si tuvieras un cuaderno
que cada hoja del cuaderno, del libro, representa un día de tu vida, y el trauma solamente te da un color. Un color, Y claro. suelen ser gris, negro o marrón, para poner, ¿no? Y tú pintas tu vida siempre del mismo color. Del mismo color. ¿Por qué? Porque el trauma lo que hace es que te condiciona de por vida, no te permite vivir de otra manera. Tus sentidos se agotan, no sabes si hay más para allá. Una persona traumada es una persona que no prospera. Puede parecer que hace algo, pero no prospera. Entonces, son tocados, pero no transformados. Hay que ir a por la raíz y también a por la arena. Hay que cambiar la arena, hay que cambiar la raíz y convertir tu vida en un nuevo huerto, y no pasa nada. Es decir, la gente se obsesiona con su yo del pasado y no te puedes obsesionar con nada. Tienes que quedar libre, disfrutar de la vida y cómo venga. Yo he perdido muchas cosas. Manuel, para concluir con este tema tan bueno que hemos hablado durante casi una hora, alentemos a la gente, ¿no?, a que busque soluciones para poder salir de estos traumas y vivir una vida plena. Total. Manuel, te dejo a ti, que seas tú dando esos consejos buenos. Nada más, simplemente el trauma es el momento, pero tu vida son más. Aquí en España se lleva mucho eso de la vida son 3 días, eso es una mentira. La vida no son 3 días, son 70, 80 y hay mucha gente que ha llegado a los 100. Lo importante es cómo edificas tu vida. Si se fue alguien, aprende a construir, aún con ese vacío. Si te pasó algo, aprende a diseñar, aprende a construirte, aprende a no encerrarte en lo que pasó. Sé que es muy doloroso comenzar de nuevo con 50, 60, 70 años. Y sé que es doloroso, ¿no? Es muy doloroso liderar tu vida y liderar mientras estás dolorido, y yo sé lo que es eso. Claro, claro. Porque yo perdí algo que amaba muchísimo, a mí me marcó de por vida y me ha marcado. Pero una cosa es que te marque, quedarte ahí, y otra cosa es ser sano. Y uno no es sano evadiendo, uno es sano enfocado. Busca ayuda de verdad, con ganas, cuéntaselo a personas que te puedan ayudar, no se lo cuentes al primero de cambio. Sobre todo, muchas veces no solucionamos los traumas porque se los contamos a la gente que no tiene soluciones, no tiene herramientas, no tiene nada para darnos, y eso nos confunde. Busca ayuda y te aliento sobre todo a que tengas un encuentro personal con Dios, no con la iglesia. Busca una iglesia donde tengan a Dios, pero involúcrate en tener una buena relación con Dios en casa, en tu vida personal, y díselo. Si no, te invito a una cena si no te funciona. Díselo, Señor, mira, aquí estoy, esta es mi vida, esto es como me encuentro y necesito una solución en esto. Y comienzas a leer y a orar, a leer, a orar, a buscar de Dios y a comenzar a buscar en su palabra las cosas que contigo tratan. Tienes problemas de imaginación, hay Biblia para ello. Tienes problemas de desesperanza, hay Biblia para ello. Tienes problemas de haber sido abusado por otra persona, bullying social, hay vida para ello. Entonces, aliento a toda aquella persona que ha sido traumada a que de una u otra manera se enfoque en traer solución. Da el primer paso, que los demás luego se alcanzan. Llegará. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Hemos estado hablando acerca de lo que son los traumas. Puedes escucharlo completo en tus redes sociales como es Instagram, TikTok, Facebook, y luego en Spotify lo puedes escuchar en audio. Manuel, deja tus redes para que toda esta gente te siga y vea. Son Emmanuel MM, que seguro que me etiquetará. Sí, te voy a etiquetar. Pues allí nos vemos para servirles. Soy uno de los líderes del ministerio, el Rey Jesús, que estamos aquí trabajando siempre creciendo hacia arriba y nunca menguando. Nunca menguando. Así que aquí tienen su casa en Madrid para lo que deseen y quieran, y bienvenidos. Estamos en Centro Comercial Isla Azul, somos una iglesia de cine, tenemos un cine enorme para todo el que quiera venir, así que vienen con música gratis, butaca gratis, sitio gratis, palabra gratis, los mejores predicadores de lo que uno se puede imaginar. Eso es verdad. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en tu podcast Voces de Vida. Hasta la próxima. Saludos. Cuídense.